Mateo, de Tomás Mateo Entrenamiento Equino, y podéis saber más de mí a través de mi página web www.tomasmateo.com. Bien, la idea era grabar el vídeo de hoy en la pradera, en compañía de algunos de mis caballos, pero el temporal de viento que hace y que lleva ya algunos días, bueno, pues imposibilita totalmente que podamos grabar el vídeo ahí fuera, porque el audio sería totalmente ininteligible y aparte hace tal nivel de viento que incluso el viento me podría tumbar la cámara. Bien, de todos modos, para lo que vamos a hablar en este vídeo tampoco es necesario, no os voy a mostrar ninguna técnica ni ningún ejercicio en concreto que hagamos a caballo. Simplemente que es cierto que, bueno, pues que me hacía especial ilusión ilustrar el ejemplo de este vídeo con un caballo en concreto. Pero bueno, probablemente más adelante sigamos sobre el tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y que es un tema pues que evidentemente preocupa a cada vez más propietarios de caballo. ¿Qué hago con mi caballo cuando ya no lo puedo montar? Bien porque ha surgido una lesión, bien porque ya ha llegado un momento en el que llega la hora de que el caballo, pues por la edad que tiene, ha perdido condición física, capacidad cardiovascular, tiene el dorso hundido, bueno, distintos tipos de problemas en los que tampoco podremos ahondar porque cada caso evidentemente requiere abordarlo de un modo específico e individual, pero en general son muchos los casos de caballo que por el motivo que sea no lo podemos montar, pero sí están capacitados físicamente para hacer ejercicio y de eso sí vamos a hablar, porque ahí radica la clave de todo lo que queremos comentar hoy. Bien, evidentemente en este vídeo no vamos a comentar soluciones que es, bueno, pues las que tradicionalmente muchas personas han tomado. Cuando un caballo no puedo montar, pues lo regalo, lo cedo, lo vendo, lo mando a un tratante, este tipo de cuestiones, ¿no? Y al final los caballos empiezan a ir de mano en mano y vaya usted a saber cómo acaban, y eso evidentemente aquí no nos interesa. Voy a partir de la base en que tienes un caballo que, insisto, que por el motivo que sea ha llegado un momento en el que no lo puedes montar, pero evidentemente no te vas a deshacer de cualquier manera. A día de hoy la perspectiva, ¿no?, con la que yo creo que muchos ya afrontamos el hecho de tener un caballo y de vincular nuestra vida a la de un caballo, no implica ya necesariamente que cuando llegan a una cierta edad o están incapacitados para poder montarlo, eso signifique que debemos quitárnoslo de cualquier manera de nuestras vidas, sino todo lo contrario. Pienso además que es de recibo y que es lo justo. Un caballo que nos ha dado los mejores años de su vida, cuando precisamente ya no está en posesión de todas sus facultades físicas, abandonarlo me parece muy poco ético y muy poco moral, ¿no? Y muy poco, en fin, bastante injusto con un caballo que nos lo ha dado todo. Bien, entonces teniendo en cuenta eso mismo, que ha llegado un momento en el que tenemos un caballo al cual, pues por prescripción veterinaria, es evidente que ya el caballo no lo podemos seguir montando, pero si no hay una cojera muy grave, si no hay nada tampoco que realmente lo incapacite para desarrollar cierta actividad física, pues eso sí que nos interesa que lo hagamos precisamente para que a partir de ahora, en ese momento que ya no vamos a poder montarlo, el caballo, a través del ejercicio físico que le vamos a hacer, pues pueda mantener una cierta calidad de vida y esos años de vida que le queden, pues que los tenga precisamente con la mejor salud posible. Bien, dicho eso, normalmente, llegados a este punto, en el que ya el caballo no se puede trabajar, pues trabajar montado, insisto, tenemos una opción, que es la opción de jubilarlo y retirarlo en un prado. Que aquí, bueno, pues aquí hay varios caballos que viven retirados, pero es cierto que no todo el mundo dispone de un sitio en el que retirar sus caballos, que no en todas las ciudades, y la verdad que es cierto que en España es algo que a día de hoy pues carecemos de sitios buenos, ¿no?, de praderas grandes y en los que los caballos puedan estar retirados, pero con una buena calidad de vida. Bueno, pues por eso es sobre todo este vídeo, ¿no? La cuestión es que si tenemos un caballo con nosotros
y no tenemos la posibilidad de llevarlo a ese sitio, una pradera en la que sea lo bastante grande, y cuando hablo de bastante grande nos tenemos que referir a un mínimo de hectáreas, en la que haya más caballos, en la que esa compañía de caballos más ese espacio va a generar una serie de estímulos, etcétera, que van a propiciar pues, que el caballo se mueva a su aire. Bueno, pues evidentemente esa es una posibilidad indudablemente muy interesante, pero que, como decimos, no todo el mundo tiene la posibilidad. Bien, dicho esto, pues tenemos un caballo. Lo ideal, evidentemente, ese caballo que tenemos que retirar, que tenemos que jubilar, lo ideal es que pase a vivir en el espacio más grande posible, pero que si por lo que sea ese espacio pues tiene que ser un box o una corraleta pequeña, bueno, pues a veces, como decimos, pues no todo el mundo tiene la posibilidad de encontrar sitios en los que tener un caballo en un espacio de que se pueda considerar de los mínimos adecuados, pero entonces deberemos ser nosotros los que proporcionemos ese movimiento y esa serie de cuestiones que nos interesará trabajar con nuestro caballo para mantenerle la calidad de vida. Bien, como decimos, la prioridad total siempre en cualquier caballo, pero más aún en un caballo que ya no vayamos más a montar, es la de darle movimiento. ¿Movimiento? ¿Por qué? Porque el movimiento diario, lento, continuo, pues como el que los caballos hacen cuando están en el campo y en libertad entre ellos. La mayor parte del tiempo que hacen, están caminando. Es el aire al que más tiempo pasan. En caballos que tengan lesiones de articulaciones, que tengan artrosis, este tipo de cuestiones, ¿no? Incluso aquellos que han tenido lesiones recurrentes, tendinopatías y este tipo de cosas, bueno, pues yo evitaría el trote. El trote es un aire que castiga bastante las extremidades en ese sentido. Y me preocuparía sobre todo por darle al caballo, como digo, mucho movimiento al paso, y después, si lo permite y no tiene cojeras y la capacidad cardiovascular del caballo también nos lo permite, porque es verdad que estamos teniendo cada vez más problemas, más afecciones de tipo respiratorio con los caballos. ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo en el box, porque a lo mejor no hay una buena higiene de las camas, ¿no? Entonces, todo ese amoníaco, etcétera, que se genera con unas camas sucias, eso va entrando por las vías respiratorias. Henos y sobre todo pajas con mucho polvo también, ¿no? Incluso ciertos cereales como avenas, etcétera, que se compran a granel, vienen también con mucho residuo. Todo eso va entrando por la nariz y al final es un cóctel explosivo entre el amoníaco de la cama sucia y el polvo de henos y pajas de mala calidad, más las avenas, etcétera, etcétera. Muchos caballos llegan a cierta edad, ¿no? Con una capacidad respiratoria muy mermada. Bueno, pues ahí eso nos va a marcar también, evidentemente. Así que lo más recomendable siempre es brindar movimiento, movimiento y movimiento. Opciones, pues si hay un caminador. Si lo tenemos que sacar nosotros al paso, pues sacarlo nosotros al paso, darle paseo, etcétera, ¿no? Eso sería lo primordial. Eso es a lo que ningún caballo debemos de privar una vez ha llegado ese momento de, oye, pues ya no vamos a trabajar en serio, entonces lo que voy a hacer es todos los días garantizarte pues un mínimo de movimiento. El límite, el que tú puedas poner. Un caballo al paso se puede hacer 5, 7, 10, 15, 20 kilómetros, sobre todo si lo llevamos de la mano. Para él no va a suponer un gran esfuerzo, insisto, si no hay lesiones que lo tengan totalmente cojo y afecciones respiratorias muy graves, ¿no? Pero incluso un caballo que esté medianamente un poquito cojo, pero que no lo vayamos a montar, no quiere decir que lo tengamos que dejar encerrado en un box, al revés, porque eso va a agravar más aún el problema. El moverlo, el llevarlo paseando con nosotros, etcétera, etcétera, le va a ayudar. ¿Por qué? Porque con el movimiento se genera la reparación de los tejidos, se mandan nutrientes a la zona, activamos la circulación, y bueno, se producen una serie de mecanismos que son los naturales del cuerpo del caballo, que son los que van a ayudar, si no a sanar, porque llegado a cierta edad, y si la lesión ha sido muy recurrente, sanar va a ser complicado, pero por lo menos que la lesión no avance y que el caballo todavía pueda seguir moviendo su cuerpo. Si dejamos un caballo totalmente parado en el box, lo que haremos será que el caballo se va a ir oxidando, se va a ir deteriorando, y lo que será acrecentar totalmente todos los problemas que ella tenga, y le saldrán incluso otros nuevos.
Bien, entonces esa debe ser siempre la máxima de las prioridades, dar movimiento. Insisto que hay que buscar todos los aliados que tengamos a nuestro alcance. Si en la hípica hay un caminador, caminador. Si en la hípica hay una pista en la que hay posibilidad de soltar al caballo para que se mueva, pues soltarlo. Evidentemente, cuidado que no haga el cabra y se pueda hacer daño si es un caballo con una lesión grave y recurrente. Pero bueno, ahí todas las opciones son válidas, todo lo que permita darle al caballo movimiento. Y después, pues nosotros ya no lo podemos montar, ¿qué haremos? Pues evidentemente, pues como decimos, pasearlo y moverlo por todos los sitios que podamos. Si el caballo no tiene cojeras ni tiene mayores problemas respiratorios, también podremos incluir ciertos tipos de trabajo a la cuerda, etcétera, etcétera. Pero siempre teniendo claro que la máxima prioridad es generar un movimiento en el caballo, un movimiento básico que sea lo más parecido, no tenemos más que eso, que imitar lo que haría el caballo en la naturaleza, que por eso el caballo se mueve tanto al paso, porque es lo que mejor le sienta. Bueno, sería simplemente imitar. ¿Qué ocurre? Que después debemos añadir un plus, y debemos añadir un plus que esté encaminado, ahí ya deberemos ser más específicos en cuanto a la lesión que tenga nuestro caballo, o el problema, o si no tiene ningún problema, bueno, pues ahí hacer ciertos tipos de trabajo que son los que van a ayudar a que el caballo pues siga cumpliendo años en la mejor de las condiciones. ¿Qué trabajos son los que yo hago, por ejemplo, con un caballo que ya reúne esas características? Ya ha llegado a una cierta edad, ya no se le va a montar y tiene una lesión que, bueno, no lo incapacita para tener un trabajo montado de pista y hacer deporte, pero tampoco lo convierte en un inválido, es un caballo que puede hacer uso todavía de su cuerpo. Pues ¿qué hago? Pues como digo, el movimiento. Yo, por ejemplo, con mi caballo, el que tengo jubilado, él está en un prado grande, como digo, incluso hace bastante el cabra, pero aún así hay ciertas cosas que él no hace. Tenemos una zona que están específicamente diseñadas para el trabajo de la propiocepción, la coordinación, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son cuestiones muy interesantes que en los caballos, sobre todo de cierta edad, tenemos que mantener vivas para que no se duerman, porque si esas capacidades que están relacionadas, ¿no?, dependen del sistema nervioso central del caballo, si no las trabajamos se dormirán. Esto es como en un ser humano al que a partir de cierta edad pues se le recomienda que lea, que juegue al ajedrez, que haga sudokus, que intente hacer ciertas sumas y rezas o multiplicaciones, las haga manualmente, que no eche mano de la calculadora, porque así mantenemos el cerebro despierto, ¿no? Y eso, bueno, pues nos previene de enfermedades y de un montón de problemas ¿no?, de pérdidas de memoria, etc. Al caballo esto le ayuda a mantenerse más alerta y sobre todo a mantener la capacidad de coordinación, de equilibrio, etcétera, etcétera. Bien, después trabajo más puramente, a mí me interesa mucho en todos los caballos mantener siempre un mínimo de masa muscular y que ese mínimo sea lo máximo posible. ¿Por qué? Porque en la masa muscular encontramos siempre el músculo del caballo, encontramos siempre una garantía frente a futuros problemas. Un buen índice de masa muscular es garantía de un caballo que va a poder hacer frente a problemas de los más diferentes tipos. Y de hecho es, digamos, la mejor prevención contra la mayoría de problemas de salud que pueda tener no solo un caballo, sino cualquier ser vivo. ¿Por qué? Porque precisamente el músculo es signo de estar fuerte, pero de estar fuerte a todos los niveles. Si todo se hace bien, habrá una buena masa muscular, el sistema inmune estará bien alto y bien elevado, no solo el músculo, sino que si hemos trabajado correctamente ese músculo, los huesos, las articulaciones también se van a mantener fuertes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si os fijáis, dentro del conjunto tan grande que es el caballo, los paquetes musculares del caballo, cuando están llenos y densos, son muchísimos kilos los que hay ahí. Y no hay que más que preguntarse, oye, si la naturaleza ha dotado tanto espacio para la masa muscular, por algo será. Bueno, pues ya vamos sabiendo hoy día que el músculo no es más que simplemente aquello que se contrae, se estira y que da soporte a ciertos huesos, que hace de conexión entre unos y otros. No, sino que realmente se está considerando ya incluso como un órgano endocrino y claro, eso abre montones de ventanas y de posibilidades. En resumen, nos interesa mantener la masa muscular de nuestros caballos al máximo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si tenemos un caballo, evidentemente, con una cierta edad, que ya el pulmón no le responde igual,
y que no podemos trabajar al trote porque tiene una cierta cojera o porque tiene artrosis, etcétera, etcétera, mantener la masa muscular, bueno, pues evidentemente va a ser cuestión, como digo, de mucho movimiento y ahí incluir pues elementos como las cuestas, los desniveles, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí las opciones son muy variadas. En definitiva, lo que os quiero transmitir con este vídeo es que llegado el momento en el que finalizamos la actividad deportiva o de ocio que tuviésemos con nuestro caballo, no podemos abandonarlo. No podemos, por supuesto, ni dejarlo en un pradito, ni dejarlo en un box encerrado. Mientras más pequeño sea el espacio, más nos va a necesitar. Pero sea cual sea el lugar en el que lo dejamos, insisto, a no ser que tengamos la enorme suerte de contar con un lugar de muchas hectáreas, con subidas y bajadas, con cantidad de estímulos que el caballo él por sí mismo, gracias a la compañía de otros caballos, etcétera, pues pase por zonas de subidas, de bajadas, haya troncos, etcétera, etcétera. Va a ser muy difícil encontrar ese sitio, por lo general, ¿no? Entonces, nuestro caballo en ese momento nos necesita, y nos necesita más que nunca, de verdad, porque si lo abandonamos, él no hará sino caer en picado. Y si tiene alguna lesión o tiene cualquier problema, ese problema se verá agravado y, como digo, vendrán en cascada otros nuevos problemas. Lo que tenemos que hacer es, uno, garantizarnos que todos los días nuestro caballo recibe un mínimo de movimiento, y cuando digo un mínimo es lo que os decía antes, no tengáis miedo en ese sentido, pasead al caballo todo lo que queráis, 5, 7, 9, 10 kilómetros, él os va a aguantar todo lo que queráis caminar a su lado. Y segundo, pues tendremos que buscar ciertos ejercicios muy específicos para ayudarle a paliar pues todas esas cuestiones que él no va a poder trabajar por sí mismo, que os decía, todas las relacionadas con el sistema nervioso central, coordinación, propiocepción, equilibrio, etcétera, etcétera, y después incidir en fuerza y masa muscular, capacidad cardiovascular que no la pierda, vigilar el dorso a ver cómo está ese dorso, etcétera. En definitiva, movimiento, un trabajo de movimiento. Segundo, concentrarnos en las capacidades básicas del caballo como fuerza, capacidad cardiovascular, etcétera. Y después, tener en cuenta si tiene una lesión, qué es aquello que podemos hacer que no le va a perjudicar para esa lesión y qué es aquello que sí podemos hacer para, en la medida de las posibilidades, que la lesión no evolucione y se mantenga a raya y que el caballo pueda seguir pues, con una buena calidad de vida, ¿no? Pero como digo, es fundamental, no podemos abandonar el caballo porque entonces se vendrá a pique. Entonces, mantener un caballo en forma con ciertas edades es posible, insisto, si le ayudamos. Él solo no lo va a poder hacer. Y hay una cosa que os quiero decir, porque es algo que a mí me han demostrado los caballos en los últimos años. Prácticamente cualquier caballo, hasta casi el final de sus días, a poco que le ayudemos y a poco que le hagamos las cosas bien, el caballo responde positivamente. Y estoy increíblemente sorprendido, y he sabido últimamente de un par de casos que lo corroboran, increíblemente sorprendido de la capacidad de recuperación de los caballos. Caballos que venían sin masa muscular, con los cascos desastrosos, que no se les había hecho la boca en años, con todos los problemas que os podáis imaginar, y que ya tenían una edad avanzada. En cuanto se ha empezado a arreglar esos cascos, hacerle la boca, desparasitarlos, darles bien de comer, empezar a trabajar sus capacidades, como os decía, básicas, darles el movimiento, tal, han demostrado una capacidad de recuperación asombrosa. Insisto, caballos de edades avanzadas. El problema es que todavía en España nos falta mentalidad en ese sentido. Seguimos creyendo que un caballo con 12 o 14 años ya es viejo. El problema es que un caballo con 12 o 14 años no es viejo, está en la flor de la vida. Lo que ocurre es que muchos de los caballos que llegan a 12 y 14 años vienen tan mal por culpa de las personas que lo han tratado, que indudablemente pues parece un caballo viejo. Pero no es viejo, es envejecido, que es muy distinto. Pero insisto que incluso en casos de esto y con más edad, al hacerle las cosas bien a los caballos, han respondido muy positivamente. Entonces, no tiréis la toalla en ese sentido.
Si alguien os dice que con 12 años, con 14, con 16, con 18, incluso con más de 20, vuestro caballo es viejo, que no vale para nada, que lo deis a un tratante, que lo abandonéis, etc. Prefiero que lo abandonéis a su suerte, que lo cedéis, que lo regaléis, ¿no? Para nada. Lo único, eso sí, lo que no podemos es exigir por encima de las posibilidades. Pero los caballos van a responder muy bien si les hacemos las cosas bien. Hoy día además disponemos de una gama de productos que hace años era impensable y hoy día pues por suerte tenemos piensos y complementos específicamente formulados para caballos ya de una cierta edad, para caballos que incluso han tenido ya problemas muy graves con sus piezas dentales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy más que nunca estamos capacitados para poder darle a los caballos retirados, a los caballos seniors, a los caballos que por el motivo que sea no se pueden montar, estamos capacitados para darle una gran calidad de vida y que esa calidad de vida la mantengan por muchos años. Lo único, hay que estar dispuestos, hay que emplear tiempo porque evidentemente nada viene solo y sobre todo hay que estar dispuestos a dejar estos patrones tan anticuados y estos paradigmas tan anticuados que tantos y tantos caballos que eran totalmente recuperables han dejado por el camino, ¿no? Lo que tenemos que hacer es evidentemente intentar no llegar a esas situaciones, pero como a día de hoy sé que hay muchos caballos que están en ese estado, bueno, pues por lo menos vamos a intentar que los años que les queda de vida, insisto, sobre todo si han sido nuestros caballos, si han sido caballos que nos han dado sus mejores años, creo que es justo corresponderle y darle eso que se merecen en esa fase en la que ahora entran, ¿no? Bien, si tienes más ganas de entrar a fondo en todos estos temas, porque tengas un caballo ya de una cierta edad que eres consciente que tienes que trabajarlo y ayudarle a que en la edad que entra y en esta fase que entra, pues tienes que ayudarlo porque él solo no va a poder trabajar todas estas capacidades. O incluso si tienes un caballo joven, que es algo, también me llegan algunas consultas en ese sentido, caballos jóvenes, con 7, 8, 9 años, pero que tienen ya una lesión que los incapacita para el deporte, pero no les vuelve caballos inválidos, como os decía, pues en tu caso también uno de estos caballos, bueno, pues lo que te puedo decir es que hace poco hemos iniciado mi nuevo programa online que se llama Caballo Salvaje. Se llama así, bueno, pues porque es una manera, es digamos un proceso en el que yo vengo estudiando en los últimos tiempos, en lo que intento estudiar, ver qué es todo aquello positivo que podemos sacar del caballo salvaje para poder aplicarlo con nuestros caballos domésticos, nuestros caballos de ocio, nuestros caballos de deporte. ¿Por qué? Porque resulta que muchos de estos problemas, de los que hemos podido hablar aquí en este vídeo, hay manadas de caballos salvajes a los que no les afectan. ¿Por qué? Porque precisamente en su día a día ellos sí generan una serie de condiciones que les permiten llegar a edades avanzadas bastante sanos. Bueno, pues Caballo Salvaje es un programa de entrenamiento, de ejercicios y de conocimiento profundo del caballo que hemos iniciado el 15 de enero, que acaba en mayo, pero que te puedes incorporar en cualquier momento. Si te interesa saber más sobre este programa, pues no tienes más que ir a mi página web en www.tomasmateo.com, busca en la pestaña Caballo Salvaje y ahí tienes toda la información con los temas, un vídeo en el que te explico más detalladamente en qué consiste el curso y ahora además tienes la posibilidad también de pagarlo aplazado, de pagar la cuota de inscripción, pagarla aplazadamente sin interés evidentemente, bueno pues en estos meses que va el curso. Y como sucede con todos mis cursos, si una vez te has inscrito y vas empezando y vas recibiendo el material del mismo y no te gusta, no te aporta o en definitiva no estás satisfecho con lo que el curso te va aportando, bueno, pues tienes mi garantía total de que te devuelvo todo el importe del curso. Bien, espero que te haya resultado interesante este planteamiento. Estas posibilidades de qué tener que hacer, con qué podemos hacer cuando llega un caballo a esta situación, ¿no? En lo que ya no lo podemos montar, ya no podemos seguir un trabajo de continuo. Yo creo que este es quizás el gran reto que tenemos ahora mismo en España. En España, bueno, pues
la cría ya se cría, ¿no?, bastante caballos de deporte. Con el tema del pura raza español, después de unos años de bajón, ahora otra vez se está criando bastante, etcétera. O sea, en la cría indudablemente siempre todo es susceptible de mejorar, ¿no? Pero pienso que ahora la asignatura pendiente es ver qué sucede con todos estos caballos cuando van llegando a estas edades. Entonces son un poco ya como ese clavo ardiendo, esa cosa que quema, que nadie quiere coger, ¿no? Y de aquí para allá y de aquí. Y a mí me da mucha pena por eso, porque son caballos que lo han dado todo durante muchos años. A mí me ofrecen cada 2 por 3 caballos de este tipo. Oye, no, te lo regalo, que como sé que lo vas a tener en una pradera y tal, pero claro, yo no puedo decir que sí a todos los caballos que me ofrecen, ¿no? Y es que claro, digo, bueno, pero es tu caballo, ¿por qué me lo quieres regalar? No, porque es que ya tiene 17 años y ya lo hemos infiltrado no sé cuántas veces y ya el veterinario me ha dicho que ya está llegando al límite. Entonces claro, es que ya me he comprado un potro nuevo y con este no sé qué hacer. Bueno, pero entonces esto es que se repite continuamente, ¿no? Entonces bueno, sí, es encomiable que quieras buscarle una buena casa, pero yo creo que tenemos que ser ya plenamente conscientes de que una vez vinculamos nuestra vida a un caballo, hay que pensar en que el caballo llegará un momento que no podrá seguir galopando, que no podrá seguir saltando, que no podrá ir haciendo reprise de doma, o rides, o la disciplina que nos guste practicar, que ese caballo llegará un momento que dirá, hasta aquí he llegado, ¿no? Bueno, pues ¿qué va a suceder con ese caballo? Pues yo esta es la fórmula que propongo, que sigamos a su lado y que hagamos cosas con él que le mantengan la calidad de vida y que siga siendo un miembro más de nuestra familia equina, solo que ha llegado a ese periodo, pero eso no significa que lo tengamos que, bueno, pues abandonar a su suerte todo el día metido en un box o regalarlo a cualquier persona que lo quiera tener ahí de cualquier manera, ¿no? E insisto, para mí lo fundamental, esto como primera opción, pero la siguiente, ¿no? Y para eso sí yo vengo trabajando muy duramente en los últimos años. De hecho, si entráis en mi página web, aquellos que no la conozcáis y veáis mis vídeos de YouTube o cualquiera de mis otras redes sociales, yo trabajo precisamente para que los métodos de toma, de entrenamiento que se hacen con los caballos a día de hoy, no dejen tanto caballo por el camino y que los caballos puedan llegar a más de 20 años y de 22 y de 24, como siempre digo, un caballo FFS, caballo fuerte, caballo feliz, caballo sano. ¿Y por qué no? En Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, ya son cada vez más los casos de este tipo de caballos, que llegan a 20 años en plenitud de facultades. Y yo creo que ese sí que es realmente nuestra asignatura pendiente. Cuando empecemos a ver casos de caballos de este tipo por todas partes, bueno, pues yo creo que ahí habremos dado un paso de gigante. En cambio, seguimos viendo, bueno, pues lo que nos sale continuamente en redes sociales, etcétera. No paran de salir caballos que con 3 años pues ya lo tienen montados, encogidos, vendados, etcétera, etcétera, etcétera. Y venga, compra y venta de caballos con 3 años, con 4 años y que ya hacen absolutamente de todo. Claro, si con 3 y 4 años ya están haciendo absolutamente de todo, ¿cómo van a estar cuando lleguen a los 12? Reventados, ¿no? Entonces pienso que ese es el camino que deberíamos tomar si realmente como país que nos valagarreamos, ¿no?, de ser un país de caballo, pues realmente eso sí es ser de país de caballo y eso sí es ser una persona de caballo. Una persona que cuando su caballo llega a una edad no lo abandona, no lo deja en la sacada, no lo regala al primero que se le pasa por delante, sino que dice, tú me has dado, pues yo te voy a dar y ahora te voy a corresponder con lo que te mereces, ¿no? Y, por supuesto, intentar que la fecha de llegada de ese momento se retrase al máximo posible y que, como digo, que podamos ver a caballos con 16, 18, 20 y más años si hace falta haciendo su deporte, porque eso será señal de que hemos hecho las cosas bien, evidentemente no a base de explotarlo y de machacarlo, ¿no?, sino de que lleguen sanos y en plenitud de facultades. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Como os decía,
viento ha arrastrado un bidón que yo no sé cómo ha podido arrastrarlo, perdón. Bueno, como os decía, espero que os haya resultado interesante. www.tomasmateo.com, redes sociales, me podéis encontrar en Facebook como Tomás Mateo Entrenamiento Equino, en Instagram TM Entrenamiento Equino, también mi canal de YouTube y en definitiva, sobre todo, lo que os recomiendo es visitar mi página web donde vais a encontrar, tenéis ahí desde el año 2012, 8 años ya, parece mentira, cantidad de artículos sobre todo aquello que os va a ayudar a que vuestros caballos, pues lo que os decía, sean más fuertes, más felices y más sanos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.